esta vez se metió con un personaje increíble como Fangio, hasta una persona como yo que no le presta atención a los deportes ni al automovilismo. Bueno, me apasioné con la persona de Fangio. Creo que esa es la gran virtud de Pablo, como que te muestra todos esos materiales humanos que están hechos estas personas y lo crees, que decís, sí, claro, es una persona normal, pero que bueno, en ciertas circunstancias y con cierto talento, obviamente, se convirtió en una vida extraordinaria. Bueno, eso creo que es este libro y otros que ha publicado Pablo, como el de Favaloro, el de Sábado, bueno, el de Cajade, de una persona más conocida en La Plata. Así que, bueno, y por supuesto el de Miguel Bru, que fue el primer libro que publicamos, pero bueno, uno de los más especiales. Bueno, los voy a presentar formalmente. Gracias, Ezequiel, por estar acá. Pablo, para los que no lo conocen, nació en La Plata, se graduó como periodista y licenciado en comunicación social en la Universidad de La Plata. Actualmente es docente de periodismo en las universidades de La Plata y Quilmes. Trabajó en los diarios Hoy en la Noticia, La Nación y Página 12 y colaboró en diversos medios. Y como les decía, en Marea publicó ¿Dónde está Miguel?, el caso Bru, Padre Cajade, Genealogía de una tragedia sobre la inundación en La Plata, Favaloro, el gran operador, y Sábato, el escritor metafísico, entre otros libros, muy prolífico, Pablo. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por estar acá. Es periodista, especializado en deportes, fue redactor de Noticias Argentinas, jefe de deportes de DIN y editor de deportes en la italiana ANSA. Escribió en Página 12, La Nación, Mística, El Periodista, XT, bueno, un montón de lugares. Colaboró con diarios del exterior como New York Times, El País y La Vanguardia. Hizo guiones e investigaciones para documentales de TV y cubrió 9 Copas Mundiales de Fútbol. Fue premio Conex a Mejor Periodista Deportivo Argentino de la última década. For his last full season in motor racing, Fangio returned to Maserati, a marque with which he had started his rise to fame. And at Modena Autodrome, he tests the car. Over the years, the racing car has changed, and the necessity for sensitive and precise handling. Para mí, el auto es un elemento que tiene vida. Y yo, si voy con alguien que maneja mal, que frena a momentos sin necesidad de frenar, todo eso, pues el auto sufre mucho. Entonces yo también sufro. A papá nadie lo conocía por Fangio, pero lo conocía a Loreto. Y nadie sabía que era Fangio. Un día estaba haciendo un frente, María hacía los frentes en las tazas. Y había una discusión abajo, pero una cosa, andaba, me preguntó qué pasaba. Le dijeron, seminario, ¿cómo va Fangio? A ver, no, ¿cómo va el Fangio? Llévate el tuyo, no tengo que llamar Loreto. Y sí, yo me llamo Loreto, yo me llamo Loreto. Por eso te digo que a veces esa humildad que puede tener una persona te va a cambiar. Yo me sentía una alegría interna. Cuando yo iba a coger una carrera antes en Primo Carretera, ya cuando salía para Madrid, iba cantando. Pero cantando cosas que se me presentaban, solamente porque me sentía libre. Y en una carrera también. Existe cierto nerviosismo todos esos momentos antes de la carrera, pero cuando uno está sentado arriba del auto se transforma completamente
algo y encuentra gente como la que yo he encontrado acá, se pueden hacer muchas cosas cuando tenés un buen equipo. Esto es la vida para todo. Con un buen equipo. Por lo general la fama la tiene el hombre que por sí, como el cirujano que es el que está operando. Pero lo esencial es el equipo que no se forma. Los que son conceptos atómicos. Pero también hay que saber perder. Saber ganar es fácil para que gane. Pero saber perder es muy difícil. Personas que no quieren perder. No saben perder. Eso no va. Cuando me joven se equivoca mucho. Y hay cosas a veces que uno tiene tiempo para corregir las cosas. No hay tiempo. Cuando uno se va haciendo más grande, va dándose cuenta de todo. Pero haciendo una balanza, por ejemplo, de los hechos de mi vida, si la balanza está más favorable que no. Entonces, los errores que pueda haber cometido, hay que olvidarlos. Yo no me puedo olvidar que haya faltado algo que hacer. A todos nos falta algo. A todos nos ha faltado algo. Pero yo, si me quejara, sería tonto, de fondo. Ahora sí. Simplemente decirles, contarles que ese video que se ve ahí es una entrevista inédita que le hizo a Sandra de Luca, que está acá presente, a Fangio en Balcarce. Estamos casi seguros que es la última que se le hizo a Fangio en Balcarce. Debe ser en el 22 o 23. Y es un Fangio súper relajado, en su lugar, muy tranquilo y hablando, les puedo asegurar, que en 45 minutos de estudio, hablando absolutamente de todo, de su vida, mucho más allá de lo que es la... Y dice todas las frases que todos conocemos, dice en ese encuentra uno por distintos lugares, están dichas ahí. En algún momento esperamos que Sandra arme ese material y lo presente también públicamente, porque me parece que sería un lindo aporte. Fantástico. Buenas tardes a todos. Primero le agradezco a Pablo la invitación para participar aquí en la presentación. Porque aparte yo ni siquiera manejo. No es que no soy periodista de Fórmula 1 o de automovilismo. Y a veces hay una frase que a mí me gusta de los periodistas, que es algo así como que somos especialistas a los ojos del neófito, pero somos neófitos a los ojos del especialista. Así que no hablaré de automovilismo ni hablaré de Fórmula 1 para no meter la gamba ante gente que por ahí seguramente sabe 10.000 veces más que yo del tema. Obviamente que como periodista me informo y bueno, y algunas, si lo citas a Alfredo Parga en algún momento ahí en el libro, y con Parga aprendí a ver carreras solamente escuchando los motores. Me acuerdo que me llevó a una curva ahí en el autódromo y me dijo, Límites, escucha. Este maneja bien, este maneja mal. Me acuerdo que fue una lección extraordinaria. A ver, el libro y me faltan algunas páginas, pero hace 2 minutos, casi 1 minuto, como si le dije hace 1 segundo, terminé de leerlo. Y lo primero que me sale es una felicitaciones a su autora, Pablo. Felicitaciones realmente por una historia. A mí especialmente me gusta ver las historias. Y las historias me gusta cómo están contadas, me gusta cómo atrapan, cómo van desarmándonos inclusive a nosotros, cómo uno va aprendiendo con las historias y cómo cuando se trata de personajes como este,
no sé, es algo así. Y a mí personalmente me aburren mucho las estatuas, por mucho respeto que pueda tener a la trayectoria que provocó esa estatua. Y me agradan mucho las historias que humanizan a los monstruos, que los tratan como personas, con sus virtudes y defectos, son personas. Y entonces cuando iba sumergiéndome en la lectura de Fangio, encontraba primero siempre a la persona. Entonces en cada mini historia que nos iba contando, que nos va contando Pablo en el libro, desde Balcarce a Loreto, a Herminia, ¿no?, la madre, a los hermanos, a esos hijos que van apareciendo allí en la vida, a esas mujeres que van apareciendo en la vida, a esas pistas que van apareciendo en la vida, a esas escuderías que van apareciendo en la vida, a esos tiempos políticos que van apareciendo en la vida. A cada una de esas etapas Pablo le mete historia, o sea, ganas hay algo que va atrapando en el libro, donde uno lo va siguiendo, inevitablemente lo va siguiendo. Es decir, a mí me quedaron como, no sé, 40, 50 páginas para leer, y yo quería demorar, esperaba que el Uber no llegara porque quería seguir leyendo conmigo la historia. Bueno, a ver cómo cierra esto y a ver cómo cierra esto otro. Para mí, yo soy esencialmente periodista y me gusta escribir y me gusta contar historias. Entonces, cuando veo historias bien contadas, ahí sí me siento con ganas de compartirlo. Entonces, por eso yo le agradezco a Pablo que me haya invitado a compartir este momento aquí, porque siento que hay que compartir una historia muy bien contada. Yo me acuerdo que me metí mucho más con el tema Fangio cuando un muy buen amigo y colega, Pablo Viñones, que también formó parte de estos entrevistados para el libro, Pablo Viñones, había un programa en televisión que se llamó Pergolini en el Gen argentino. Y entonces Pablo le tocó representar a Fangio en ese Gen argentino, y no me acuerdo quién lo representaba a Maradona. Sí, había defensores y claro, también había contradictores. Exactamente. Yo me acuerdo que estaba uno de los contradictores en alguno de los programas, que fueron varios, fue Monadeo, por ejemplo. Claro. Y vos preguntabas a quién. No, quién fue el de Maradona, porque Diego, es como que es imposible competir contra Diego. Diego iba a ganar televisión, ganaba por goleada, y ganó Fangio. Entonces yo siempre a Pablo Viñones, cuando me tocó algún congreso en Europa que asistimos con Pablo, yo lo presentaba como el hombre que le ganó a Maradona, ¿no? a Pablo Viñones, hablando de Fangio. Hablando de Fangio. Es extraordinaria los matices que tiene la vida de Fangio. Son extraordinarios. Entonces, por lo menos es extraordinario zambullirse en la historia de Fangio. Animarse a... ¿Por qué hay que animarse siempre a meterse con los mitos? Yo me acuerdo que alguna vez me ofrecieron una muy buena propuesta para hacer un libro de Maradona, y yo dije, no puedo, no me daba el cuero, el cuerpo, todo, era como... Y entonces hay que animarse a los mitos y hay que animarse a hacerlo periodísticamente, porque lo que estamos aquí en presencia es un gran periodista, ya lo sabemos eso, pero es un trabajo periodístico notable. Porque una de las máximas que yo aprendí era que nosotros para contar una historia es como que tenemos que acercarnos mucho, ¿no? Acercarnos muchísimo a las fuentes, acercarnos bien a la historia, entrar ahí al fuego, al océano, entrar a la profundidad y a todo lo que se puede de la historia. Pero luego, a la hora de escribir, lo que tenemos que hacer es alejarnos, ¿no? Tomar distancia. Y acá está exactamente, para mí el ejercicio está muy bien hecho, porque hay un alejamiento deliberado del monstruo más allá del ídolo. Y eso lo logra para mí muy bien. Inclusive hay esa cosa de la cercanía con los tiempos. No sé, cuando hay un momento que contás que creo que son Farina Violesi, que se acercan a Fangio para quejarse de que en los medios argentinos les están pegando a ellos dos por un supuesto boicot que le hicieron en una carrera.
Yo me recordaba ahora cómo pilotos argentinos le pasó a Colapinto ahora con su escudería, que cada vez que el compañero de equipo o el rival o la escudería supuestamente lo perjudicaron, entonces ahora ya no son revistas o si no son los tweets, las redes, y en las redes surgió toda la descarga de fanáticos y tuvieron que pedir disculpas. Y bueno, a Fangio le pasaba más de medio siglo atrás, 70 años atrás, le pasaban cosas parecidas con esos tiempos distintos, por la pasión que produce el deporte, por la locura que produce el deporte, por todo lo que está metido dentro del deporte, porque está metida no solamente la pasión, sino que está metida, entre comillas o no, la patria, está metido el negocio. Toda pasión popular siempre va a ser objeto del interés político y de la manipulación política y del poder político. Eso siempre va a suceder. Y a mí me parece que está bien contado aquí todo eso, porque hay un análisis de cómo el tiempo político que le tocó a Fangio, que fue el peronismo, cómo el peronismo se interesó en el deporte. Y cómo al peronismo le interesó luego hacer promoción de su interés por el deporte. Creo que fue, yo no me acuerdo que fue el deporte, le sirvió a Perón y Perón le sirvió al deporte, ¿no? Había una frase de un hombre que estudió el vínculo del peronismo con el deporte, yo no recuerdo su autor, pero está bien contado cuando vemos que se sube el Estado o el patrocinador de turno, un campeón. Claro, se sube cuando es campeón, cuando está en el podio. Así es fácil subirse, porque hay devolución segura, garantizada. No es fácil subirse, en cambio, cuando ese hombre no se subió todavía a ningún podio, cuando no lo conocen internacionalmente. Ahí yo le encuentro el valor. Entonces yo le encuentro un gran valor en el apoyo que hizo el peronismo al deporte, porque no fue solo Fangio. Aquellos años 50, ya no es que el peronismo creó al deporte. Afortunadamente tenemos un país de cultura deportiva importante. Como siempre dice alguien, creo que Borges lo había dicho, que bueno, se fueron los españoles y no le prestamos mucha atención a las corridas de toros realmente. Que sí prestaron mucha atención en Latinoamérica, pero aquí, como afortunadamente tuvimos una sociedad protectora de animales muy incipiente, hasta Sarmiento, que fue presidente primero de la Sociedad Protectora de Animales, entonces no nos interesaron tanto las corridas de toros que nos querían meter los españoles, y sí nos interesó la cultura de practicar el deporte que nos metieron a los ingleses, con la creación de los primeros clubes en la Argentina. Entonces entiendo cuando en un momento de una crónica, en la carrera que estaba el rey Jorge, el rey Jorge de Inglaterra, y que no podía creer que tuviese ahí la única vez que fue, y que estaba un argentino que lideró la prueba buena parte de esa carrera, que después no la gana, pero que la lidera, y que no podía creer un competidor de ese nivel y que no fuera inglés, ¿no? Bueno, afortunadamente creamos nuestra propia cultura deportiva. Los clubes creo que fueron fundamentales para eso. Entonces, lo que quiero decir con esto no es que Perón creó al deporte, el deporte ya estaba de antes. Y los clubes fueron claves, por eso son clubes centenarios. Y por eso nos queremos y nos defendemos tanto a esos clubes centenarios, y nos queremos muchas veces que se conviertan en una sociedad anónima. Porque formaron parte de nuestra historia, de nuestra vida social, de nuestros vínculos. Entonces esos clubes crearon esa cultura deportiva, y en esa cultura deportiva el automovilismo formó parte de esa cultura deportiva. Pero claro, los Fangio está muy bien contado en el libro. Para poder correr antes había que tener una plata de cuna, y Fangio no la tenía. Fangio no la tenía, esa plata de cuna. Entonces necesitaba un apoyo, Fangio. Está muy bien contada toda esa. Pareciera ser que no es fácil, porque como luego Fangio fue un ejecutivo importante, fuera de las pistas, a mí cuando lo iba leyendo me hizo acordarme una Firpo, de la historia de Firpo, del boxeador Luis Ángel Firpo, también surgió de la más absoluta humildad, y luego, cuando terminó su carrera
carrera deportiva, se convirtió también en un próspero empresario. Fue un hombre que tenía una visión tremenda, filmaba, compraba los derechos de televisión de sus primeras peleas, cuando no se sabía cómo era el negocio de la televisión. Y él compraba, bueno, Fangio también se ve que tenía una visión para los negocios. Lo que tenía era una cosa de esa gente que mira antes que todos, no solo la meta en la carrera, sino que están un paso adelante, 2 pasos adelante y van creando y van haciendo. Obviamente con errores, con problemas y después cómo en ese hacer, cómo van acomodando sus tiempos. Y el libro lo cuenta sin juzgarlo, pero lo cuenta. Porque por momentos uno dice, che, acá Fangio fue un poco oportunista en este momento. Y sí, posiblemente sí. Y el libro lo cuenta y no abre juicio sobre esto. Y a mí me gusta mucho eso, ese relato. Ahí es cuando se digo que se aleja para poder contar. Y se acerca porque vemos que ha hablado con familia, ¿no es cierto? Que sí, tuviste ahí sumergido en el museo de España, que te facilitaron todo el material. A mí me interesó muchísimo. Yo escribí hace poco una biografía de Menotti y entonces estaba como muy interesado, como había escrito antes de Ringo Bonavena, pero hace 30 años. Me interesan mucho las biografías, cómo uno se mete en los personajes. Entonces es como que te iba haciendo preguntas mientras iba escribiendo el libro. Digo, a ver, de acá, ¿cómo resolves esto? Y encontraba las respuestas. Y no las encontraba a modo de dedito que me va enseñando, no, las encontraba con la narrativa. La narrativa misma me iba dando las respuestas. Y eso para mí es una maravilla, que un libro me vaya sin señalarme exactamente nada, pero sí yo vaya viendo las miguitas de pan que te van tirando las entrevistas, las notas que vas encontrando, y vos vayas siguiendo ese camino. Y como dije, en esas mini historias siempre hay una historia propia. Y cada temporada tiene una historia propia. Cada hijo tiene una historia propia. Cada momento de la vida de Fangio tiene una historia propia. Y eso para mí es el buen periodismo. Porque esas mini historias van haciendo la historia real. Yo no tengo ni duda que tiene que haber ahora que están de moda todos los documentales, las series, todo. Esto tiene que ser una serie de Fangio porque lo tiene todo. Cuando habla de vivir más difícil que correr, o más complejo, ¿no? Creo que correr, y cuando nos cita, cuando Pablo elige especialmente destacarnos una frase de Jules Solar, donde habla del gran secreto, y también elige, nos destaca otra frase de Enzo Ferrari, donde más o menos dice impenetrable. Sí, indescifrable. Sí. Indescifrable e impenetrable. Entonces, claro, a mí ya cuando me dicen que alguien es indescifrable y me dan ganas de leer, claro que me dan ganas de leer. Y cuando hablan de un gran secreto, y cuando no me hacen golpes bajos con eso, porque el libro es absolutamente carece de golpes bajos. Cero golpes. Y cuenta momentos difíciles y complejos. Y no hay necesidad de atajo. El atajo le digo al golpe bajo. No hay necesidad de atajos. Simplemente la narrativa. Entonces yo, y quiero cerrar con esto para que pueda cerrar con Pablo, y te agradezco la invitación para primero porque me invitaste así, y literalmente a leerlo, porque no podía llegar sin leer el libro. Así que había que leerlo sí o sí, anduve por situaciones de la vida muy corrido con los tiempos, y dije, bueno, intuiste que había algo interesante, pero no era intuición nada más. Pues sé que es un buen profesional Pablo, y porque Fangio tiene esa cosa de personaje difícil y misterioso. Y entonces no esquiva esa situación de indescifrable, no esquiva esa situación de gran secreto, y la resuelve como escribiendo, haciendo periodismo y tentándonos a todos para que lleguemos hasta el final de ese libro. Así que mis felicitaciones por el libro, y quiero que simplemente compartir ese entusiasmo que me provocó a mí con ustedes para que lo difundan y para que lo lean la lectura también. Así que gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Pablo, para Ezequiel y para ustedes les voy a leer los últimos
spoiler, porque es una historia real, pero bueno, cierra de una manera muy linda y me gustaría compartirlo con ustedes. Viene hablando de los hijos y dice: más allá de matices, diferencias o similitudes, algo esencial une a los tres hermanos: la ausencia de rencores. Guiados por sus propias vivencias, coinciden en separar al ídolo popular de la figura paterna. Saben, sin embargo, que ya son parte de esta historia y deben afrontar el desafío de convivir con el peso de un nombre como el de Juan Manuel Fangio, uno de los mayores deportistas argentinos de la historia con proyección internacional. Ese hombre modesto y reservado, que como lo definía el viejo Ferrari, resultaba indescifrable. Ese mecánico bonachón de Balcarce, que gracias a su enorme capacidad y tesón conquistó el mundo. También dejó frases inspiradoras que para muchos se convirtieron en máximas de vida, como: hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. O: para ganar lo primero que hay que hacer es llegar. O aquella que tal vez pueda leerse a modo de íntimo alegato y que sostiene: pude cometer errores con la cabeza, nunca con el corazón. Ahora sí. Como el libro lo definís también y lo escuchamos en el video, creo que pones ese gentleman de hablar pueblerino, ¿no? Me parece una gran figura esa presentación. Bueno, muchísimas gracias. Honradísimo por haber recibido una devolución del libro de alguien a quien respeto muchísimo profesionalmente, y por eso me encanta y te agradezco que hayas venido y que hayas hecho el tiempo, pese a un montón de complicaciones que sé que tuviste en estos días. Bueno, agradecer a Marea que confió en nuestro proyecto, otro más, digamos. Este libro para mí cierra una trilogía de lo que podríamos llamar ídolos argentinos, que yo arranqué con René Favaloro. Después seguí junto con Sandra Di Luca en una biografía de Ernesto Sábato, y ahora para mí se cierra con Fangio, alguien de la ciencia que raramente se convirtió en un ídolo. Es un caso muy extraño, digamos. Alguien de la cultura, como Sábato, y alguien del deporte, que por ahí es más fácil pensar a un deportista exitoso como un ídolo, digamos, porque el deporte genera esa cuestión del fervor, de la afición, de la admiración, digamos, ¿no? Por las proezas, por las cuestiones que logran los deportistas. La parábola digamos, uno podría detenerse en los resultados deportivos y ya sería un montón para entender la dimensión de Fangio, ¿no? Un tipo que corrió 200 carreras oficiales y ganó 79, que en la Fórmula 1 corrió 51 veces y ganó 24, y se subió al podio 35 veces. Yo creo que no hace falta aclarar más nada respecto de su trayectoria deportiva. Pero además, cuando yo encaré este trabajo, a mí me pasaba eso son grandes, son enormes estas figuras, estos que menciono, digamos, ¿no? Pero también me pasó que, empezando a leer lo que hay escrito sobre esas figuras, uno empieza a ver huecos, ausencias, silencios, faltantes, ¿no? Vacantes. Y entonces vas anotando las vacantes y en un momento tenés un montón de cosas que no están contadas. Y vos te preguntás por qué no están contadas. Y me parece que esto es lo que trae el libro, digamos. Trae una perspectiva, digamos, una forma de abordar a un personaje que me parece que también tiene que ver con épocas, digamos, ¿no? A mí me parece lógico que todos los primeros trabajos que hay sobre Fangio tengan el foco casi exclusivamente en lo deportivo, porque por eso hablamos de Fangio, digamos, ¿no? Y ese es otro
otro llamador que yo lo tengo todo el tiempo, digamos, por más que sea muy difícil la situación que hay que abordar, la parte de la vida que hay que abordar, nunca me despego de la idea de por qué estamos hablando de Fangio, digamos, ¿no? Que es porque todos lo conocemos por sus logros deportivos. Pero al mismo tiempo que digo eso, digo que estoy convencido de que para tratar de medir o ver la dimensión de los logros de alguien, no alcanza con saber que ganó 5 veces el campeonato mundial de Fórmula 1 o que fue el primer bicampeón del turismo carretera o que ganó tantas carreras. No alcanza con eso. Es necesario ir a mirar el recorrido de esa persona. Es necesario ver de dónde viene, qué le pasó en la vida, cuáles eran sus entornos, cuáles eran sus relaciones, qué obstáculos tuvo que enfrentar. Y no es menor, porque si Fangio hubiera sido un aristócrata de Buenos Aires, cuando él empezó a correr, probablemente le hubiera sido más fácil, proyectarse. Sin embargo, Fangio, todos eso lo sabemos, empieza a correr gracias a una colecta que organiza los dirigentes del conservadurismo que gobernaban Balcarce y que le ven condiciones y le piden a todo el pueblo, poniéndose ellos como ejemplo, que son los que más ponen, que pongan. Hay tipos que ponen 5 centavos, hay tipos que ponen, bueno, de lo cual Fangio estuvo agradecido toda la vida. Hay una escena, de tantas formas fue abordado Fangio. Hay una escena en la novela Faster, que cuenta cómo lo van a ver a Fangio, 2 chicos del secundario, y lo van a ver. Esta es la novela de Eduardo Berti. Se la recomiendo porque es muy buena, es deliciosa la novela. Y Eduardo Berti cuenta que jugaban a ser periodistas con un compañero de la secundaria y hacer un diario, y hacer un diario deportivo. Y lo que hacían era recortar cosas, copiar lo que salía en los diarios, hasta que un día charlando dice, che, si hacemos nosotros en Nota, ¿qué le podemos hacer? Bueno, vamos a hacer, bueno, buscan en la guía y llaman por teléfono a la concesionaria, lo atiende un señor y dice, un momentito. Y los atiende Fangio y dice, vengan a las 5 de la tarde. Y los pibes van, esos 2 pibitos, los 2 son periodistas, escritores, y cuento esto para decir que estaban sentados ahí y Berti cuenta en la novela que Fangio de un cajón de su escritorio saca un cuadrado donde tenía la hoja con la lista de todo lo que habían puesto plata en su pueblo, y se la muestra. Y yo lo llamé a Berti para decirle, che, ¿esto pasó en serio? ¿O no pasó? Y bueno, él lo recordaba así, dice, pero por las dudas preguntarle a mi compañero que había visto, efectivamente los 2 tenían el mismo recuerdo. ¿Cómo es? Esa parábola del pibe que le pide permiso al padre con un amigo, pone en un taller en el costadito de la casa, con piso de tierra, cavando la fosa para mirar el auto de abajo con una pala, él mismo. Y esa parábola que lo lleva a la alfombra roja de Mónaco. Y que hasta los 25 años me imagino que la Cristina, una madre que no corre. Eso me parece, imagínense hoy, es imposible. Mamá no sabe que corre. Usaba seudónimos, que era muy común, digamos, porque obviamente si hay que contarle las veces que salió campeón, también hay que contarle como enorme logro de su vida el haberse convertido en un sobreviviente. Él mismo decía que había 30 tipos que habían corrido contra él, que ya no estaban más, que se iban quedando. En la Fórmula 1 era por ahí otra cosa, ya era asfalto, pero
pero él venía de correr en el turismo carretera o en las carreras zonales que se corrían cerca de Balcarce, en calle de tierra. Ahí vimos en ese video una cosa que solo le pasa a los tipos que tienen la estrella, que le cae la estrella y lo ilumina, le pasa a Fangio. Ese video que vimos ahí, donde cuando pegan la curva, el que va de copiloto se tira para equilibrar el auto, que si no, vuelca. Es una carrera donde corre Fangio en el año 35, 36, que se corre Benito Juárez. Y fíjense lo que son, insisto esto, cuando te ilumina una estrella, vos tenés ese registro que no lo tiene nadie, digamos. Que el día que corrió esa carrera, que se hizo a beneficio del hospital de Benito Juárez, el director del hospital era aficionado al cine. Tenía una filmadora y filma esa carrera. Era Saintuz, de apellido, de una dirigente política, que es nieta de él. Y de hecho el hospital lleva el nombre de Saintuz, que ha contribuido Fangio corriendo esa carrera porque era beneficio del hospital. Y está filmada esa carrera. Y ahí ves el riesgo de vida. Entonces ahí empezás a entender, puta, pero estos tipos ponían la pasión por arriba de ese riesgo que todos conocían. Se cambiaban el nombre para que los padres no supieran, o era medio escondida. El hermano que se había ido también, otro hermano, José, que también le gustaba la mecánica y se fue primero de la casa. El padre quería que fueran albañiles todo, y se le iban retobando. Pero bueno, obviamente a medida que corría, que veía en condiciones. Fangio tiene una escuela de manejo que es increíble, que es, él primero trabaja a los 9 años, como toda familia de inmigrantes, los padres, una vez que el chico más o menos está parado, lo llevaban para que ayudara de alguna manera a la economía familiar, y como él no quería ayudarlo en la albañilería, iba rezongando, lo termina llevando a una herrería, que era el paso previo a lo que después eran los talleres mecánicos. Ahí, metafóricamente, si querés, tiene un encuentro Fangio con los fierros, digamos, ¿no? Con la fragua, arregla ruedas, bueno, y después entra en la primera concesionaria de Ford, entra con un pinche, mira esto que vos decías, qué bueno que lo transmite el título, porque esto que mira para adelante, mira mucho más adelante de todos. Cuando ponen el taller mecánico, le decía a su socio, después se suman otros amigos en la sociedad, le decía, tenemos que armar un auto y tenemos que correr, porque eso va a traer clientes si yo gano. Después hacían otro engaña pichanga, que era, le pedían a los tipos que tenía relación con el conservadurismo, los que tenían plata, los que tenían autos, pero le pedían a los vecinos que conocían que tenían autos que los pararan adelante, aunque no los arreglaran, pero para hacer como que había gente. Entonces por ahí enganchaban, no, entonces acá hay autos, acá debe ser bueno, como se hace en la gastronomía, digamos, ¿no? Sentemos gente para hacer como que hay más, que está buena la comida. Esas cosas, yo lo que veo en Fangio es que vos mirás las últimas entrevistas, que por suerte se pueden ver en sus últimos años de vida, y ves ese gentleman con ese tono sibilante, digamos, campechano. Y lo que para mí es fantástico de ese personaje es que él no quiso ser otra cosa. Está vestido a la europea, todo lo que quieras, pero él sigue diciendo fútbol, sigue diciendo, o sea, es que sigue pensando. La combinación de picardía y disciplina, claro, me parece que hace el talento que hizo, ¿no? Algo de eso hay, porque mantenía la picardía con todas las cosas que contar y las que salen en el libro. Hay, pero 20.000 estrategias de que son pura picardía que él hace, pero a su vez con una disciplina, pero de fierro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nada, este personaje que es difícil de abordar, que esta perspectiva del libro no está inaugurada acá, digamos.
hay libros que ya, digamos, empezaron a mirarlo a Fangio de otra manera, y yo creo que esto va a seguir, digamos, me parece que van a seguir saliendo cosas a medida que se vayan publicando más cosas, digamos, ¿no? Creo que eso funciona de esa manera. Después de mucho silencio o de callarse demasiado, las cosas empiezan a salir a la luz, y me parece que eso es mucho más rico, porque hace mirar a una persona integralmente, ¿no? Humanizarla, que no es lo mismo que a mí no me gusta cuando me dicen este es el lado B, esta es la biografía no autorizada. A mí no me interesa ese camino, no voy por ese lado, y yo creo que vos lo viste en la lectura. A mí me interesa hablar y contarte. Después, si vos pensás o elaborás un juicio de valor respecto del personaje, si en tal momento, que en tal encrucijada estuvo bien o estuvo mal, bueno, resolvelo vos, pensalo vos, y yo trato de no meterme, trato de eso, buscar esa distancia, y en todo caso, si hay miradas contrapuestas, también es lo que percibí. Pues que cuando decidí escribir el libro de Menotti, yo me inicié con un prejuicio mío que era como el tipo de izquierda campeón con la dictadura, ¿cómo es eso? Y bueno, y después me di cuenta que era un prejuicio mío, que esencialmente Menotti amaba el fútbol y que quería ser campeón mundial. Bueno, con Fangio quería competir y quería ganar. Esencialmente quería competir y ganar, y tenía el talento para hacerlo. Como le dice en la anécdota contada de 10.000 maneras con Brigitte Bardot en Mónaco, supuestamente viene un manager de Brigitte Bardot y le propone un encuentro para promocionarlos a ambos. Brigitte Bardot, 21 años, creo que había hecho ya una película, pero era como la estrella que estaba emergiendo, y Fangio ya era varias veces campeón, y le dice, bueno, van, se encuentran, y Fangio le dice, yo mañana corro, pero déjamelo pensar, a ver qué yo, y le pasa la posta, insisto, hay distintas versiones de esa anécdota, pero le pasa la posta a Charly Petitegui, que es el que supuestamente después corre esa carrera, digamos, ¿no? Y la carrera de Mónaco al día siguiente abandona. Pero Fangio gana. Hay un segmento de esa anécdota que la siguen contando en Balcarce, y tiene como un plus, que dice que posterior a eso, en un encuentro entre Benditegui y Fangio, hablan de, che, cómo te fue, qué pasó, qué contaban, no sé cuánto, y Fangio le explica, dice, mira, ¿sabes qué pasa? Vos corres porque te gusta, porque yo corro para ganar, yo necesito ganar para correr. Y si gano, voy a tener a Brigitte Bardot o a otras más, digamos, ¿no? Roberto de Vincenzo, que dijo la vez casi con el golf, ¿no? Los golfistas que juegan al golf porque tienen mucha gente de jugador, o los que tenemos que llenar la panza, ¿no? Y de Vincenzo nos llevó a dar charlas, después cuando ya de Vincenzo, y me dicen, ¿me quieren que pronuncie en inglés? Yo digo Buenos Aires, no me corta, me dice. Roberto era un capo absoluto, y él hizo muy parecido en esa cosa de mezcla de gentleman y tipo campechano. Roberto era exactamente también así, igual. Hay algo ahí de nuestros campeones, de nuestros ídolos, que no digo que sean todos iguales, porque no es lo mismo tampoco, eso no es lo mismo Maradona que Messi, por ir a los dos grandes ídolos del fútbol último, no son iguales, claramente no son iguales. Pero hay cosas así de los que son más de tierra adentro, ¿no? Que tienen ahí algo muy que jamás olvidan esa tierra adentro, ¿no? Que la mantienen ahí. Y es muy notable, me hiciste acordarle del momento que cuenta que Beba se pone muy celosa en el hospital, está Choigo ahí, después no me acuerdo cuál accidente de Monza. El accidente de Monza, y claro, caían flores o situaciones y cayeron cenitas que eran familiares en realidad. Pero Eva, que más o menos conocía el territorio, llegaron dos que no le gustaron nada y la saca corriendo, ¿no? Está todo contado también de modo pícaro en la crónica. Y eso, obviamente, como lector, uno está súper agradecido.
Sí, bueno, las facetas del personaje son increíbles, insisto, en esa parábola del tallercito, digamos, de Balcarce a la alfombra roja de Mónaco y ese mundo glamuroso que rodea la cerrarlo de que lo que dijo Fangio sobre toda la que dijo eso, que podía algo más te dijo. ¿Falta algo? La fruta contaste otra cosa. que podía tanto diciendo No se puede decir. Quedó la respuesta. Yo la entendí. Bueno, nada, digo que en esa parábola, en el medio hay una persona que se va haciendo, se va formando, se va transformando también casi, digamos, construye una sabiduría, esas frases que leíamos, que son por ahí de sentido común, digamos, ¿no? Que vos decís, sí, está bien, pero hay que pensar que en qué mundo vivió Fangio, que recorrió el mundo, que conoció un montón de lugares, que así como conoció la alfombra roja, hay relatos de Fangio y de otros corredores contando las peripecias, no sé, pasando por Bolivia o en situaciones durmiendo en ranchos, o estando, teniendo que dormir adentro de un taller para cuidar el auto, que no le cambiaran algo, que no tuviera un boicot. Entonces, pues lo que se me ocurre pensar a mí es que era un tipo que tenía una posibilidad de experiencia mucho mayor de la media en ese momento, ¿no? Viajaba a Europa, iba, venía, recorría, le encantaba conocer y salía con el auto en Europa, y lo mismo acá. Y entonces vos decís, fue un tipo que supo como ir aquilatando esa experiencia y entonces tenía esa forma de que lo que estaba diciendo, que también es una cosa de cuando uno, digamos, cuando hay una persona muy destacada, que vos decís, lo que dijo es de sentido común, sí, pero resuena distinto, ¿viste? Porque lo dijo este señor. Bueno, Fangio tenía eso, digamos, ¿no? Tenía como una sabiduría, como una cosa que le había dado la experiencia. Me parece a mí también con ese duelo permanente con la muerte. Y la admiración de sus rivales, eso es importante, ¿no? La admiración y el afecto. Porque uno a veces ve que si los rivales que corrieron con él y hablan malo, y todos los rivales hablando bien de él, considerándolo. Entonces había algo en su calidad, mismo la admiración que recordemos de Ayrton Senna, ¿no? Otro tipo que tenía una cabeza que iba más allá de las carreras, ¿no? Sí, pero ya viviendo el tiempo más moderno, digamos, de los últimos, yo me acuerdo cuando Ayrton Senna nomado a Fangio, ¿no? Sí. Y Ayrton Senna todos sabemos, y los que vieron, se lo recomiendo, sino el documental de Escaparia sobre Ayrton Senna, y que era un tipo que en su cabeza tenía una profundidad, una sensibilidad en esa cabeza, y tenía un amor por Fangio, a quien claramente había una especie de padre, como un hombre sabio, lo veía claramente como un hombre sabio. Russell. ¿Cómo? Hay un video de Russell usando un auto de Fangio. Ah, Russell, tenés razón, ahora mismo, claro. Exactamente. Yo no sé, podemos abrir un poquito, porque sé que tenemos muchos interesados en lo de no, hay gente que sabe un montón de la quieren historia. preguntar algo, quieren comentar algo, lo abrimos. Sinceramente agradezco porque es un público súper calificado. Los 5 lugares tienen mucha gente que veo acá, un costado de conocimiento grandísimo sobre Fangio, así que me parece que está buenísimo. Cuidado. También lo compartamos. Se puede hacer la parte 2. Sí, vamos viene la serie. Viene la serie. No, recordás lo que comentaste sobre esta película, justamente lo que es incomprobable. Justamente lo que había dicho el mismo Fangio era que la propuesta la había mandado ahora sí entendí lo que está diciendo. En el año 89, creo que es,
Fangio le da una entrevista a Germán Soteña y que se puede ver por internet esa entrevista, y Soteña le pregunta por esa anécdota con Luisito Ardón y que él la había rechazado, una cosa así, y él dice que hay una confusión ahí en esa misma carrera, porque habría habido otro episodio también en esa carrera en donde le mandan una chica al cuarto y supuestamente él sospechaba que se la manda a Ferrari para perjudicarlo a la pero que no era Luisito Ardón. ¿Vos querés hacer un comentario? No, referente, perdón, gracias. Referente a lo que comentaban de Ayrton Senna, Fangio le toca entregar los premios en una carrera que casualmente gana Ayrton Senna, y entonces Senna se baja de su primer lugar en el podio y dice: ninguno de nosotros podemos estar por sobre usted. Y hizo bajar a los otros pilotos del podio y entregó los premios sin el podio, estaba a la misma altura de Fangio. Y años después de eso, en un encuentro donde también coinciden, van a hacer una foto, les piden hacer una foto de una cinta asfáltica, como en las pistas, no sé bien dónde estaban, y son varios pilotos y está sentado Senna al lado de Fangio, y en el momento en que dice, bueno, sonrían que yo, Senna le levanta la mano a Fangio y queda esa foto así. Eso fue un briefing, creo, una previa a una Fórmula 1. Lo último, porque así después ya cerramos y vamos a brindar y seguimos conversando. Bueno, ahí está. Falta la firma de los libros. Claro, él tiene que firmar, lógico, por eso tenemos que irnos medio temprano porque cierra la biblioteca. Bien. Para Ezequiel, aquella que cuenta de cuando llegó a Suecia a cubrir el Mundial, se encuentra en el avión con una pareja alemana y le dice: Argentina, Fangio. ¿Crees que Fangio es el primer deportista mediático digamos, del siglo XX? Qué sé yo, podría ser, yo no sé, no me animo. Sí, puede ser, no sé, qué sé yo. Una vez yo le pregunté a un indio por qué admiraban tanto en la India a Maradona, y me dice que el Mundial de México 86 coincidió con la llegada de la televisión a colores a la India, y entonces me decía: lo amamos porque fue nuestro primer héroe a colores. Claro. ¿No? Entonces, sí, a veces como surge la televisión, ahí ya las carreras comenzaban a verse. Supongo que sí, pero supongo que el quíntuple, digo, como que es una marca no argentina, el quíntuple, ¿no? Porque cuánto demoró luego en superarse esa hazaña. Y el hecho, yo creo que el hecho de que fuera todos los conocimientos mecánicos que él tenía y los tiempos en los que ya vimos ese video, ¿no? Cuando corría, me parece que es como que, porque hoy está como muy mediatizado, ¿no? Como que el auto, ¿cuánto influye el auto hoy en el piloto? Bueno, ahí era el piloto más mecánico, era todo, y estratega, porque en el libro uno va viendo al estratega, no va viendo solo hablar del corredor, obvio, es fácil hablar del magnífico corredor. Tenía una cabeza extraordinaria, era una cabeza, mecánico, lo del corredor ya todo tenía el tipo para hacer lo que fue un fenómeno del deporte argentino, y bueno, yo creo que no es casual que haya hecho la ciencia, la cultura y que esté el deporte en esa trilogía que forma parte de nuestra historia. Yo soy un ferviente defensor de que, por lo menos en Argentina, buena parte de nuestra historia se explica también con hechos deportivos, porque son pasiones populares, porque hay tal pueblo metido participando de alguna manera en eso. Entonces, que esté Fangio presente en la trilogía, a mí me parece un gran mérito. Simplemente esto, digamos, vinculado con la pregunta. El hecho del secuestro en Cuba, en el 58, es un dato que marca esto de que uno podría decir que mucho antes de las redes sociales, de la palabra globalización, no existía nada de eso, los revolucionarios cubanos vieron ahí la posibilidad de visibilizar vieron un hecho mediático antes de que se inventara la expresión, y antes de que se inventara la expresión mediática. Al principio del proceso de entrevista, que se tiene que meter a fondo en la historia con los protagonistas y después tomar distancia para poder escribir.
Yo quería preguntarte, en ese proceso, hoy vos, ¿dónde quedaste parado? Con relación al Fangio. No, yo al principio que decía yo ni manejo, yo aprendí que era un árbol de leva ahora. Son procesos de aprendizaje, ¿no? Como es, digamos, a mí me parece que uno se agarra de, qué sé yo, como también decía Ezequiel, esto es un tipo de izquierda que laburó para la dictadura, no hace ruido, es como el fusilado que vive, digamos, ¿no? Que te prende la llama. Pero me parece que, insisto con esto, yo soy contrario a esta idea de esto es una contracara o algo controversial para pelear a alguien. A mí me parece que esto aporta al legado de Fangio. Habrá otros que piensen que no importa. Uno expone su trabajo y el trabajo rueda y después cada uno saca sus conclusiones. Pero, digamos, yo no me siento ni más cerca ni más lejos de Fangio. No es que empecé con una admiración o con algún prejuicio. Yo convivo hace muchos años con una valcarceña y escucho cada vez que voy a Valcarce cosas que me prendían la llama, Y decía, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué alguien sigue para acá? Y me pasaba que siempre los valcarceños decían algo, pero cuando veían que había alguien de afuera, quedaba ahí el comentario. Que lo perdía, no llegaba, estaba en un cumpleaños, y no, bueno, así que tuve que hacer el